Continuamos en la entrevista, siempre en vivo, por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Nos acompaña en esta oportunidad Alberto Pinillos. Son las 12 de la tarde con 12 minutos, siempre en vivo. Como lo habíamos anunciado, hoy pues han retornado a las aulas más de 1 millón de escolares en todo el país, y en La Libertad pues centenares de adolescentes y niños también se han reincorporado con sus maestros, con sus compañeros, luego de 2 años de haber seguido este proceso educativo de aprendizaje de manera remota o no presencial. Vamos a conversar en la entrevista con el flamante secretario regional del SUTEP, maestro Sergio Pinedo, para que nos comente cuáles son los desafíos que se han trazado el magisterio para este año 2022, este año escolar que, repito, está programado hasta el 28 de marzo de retornarse a la presencialidad en todo nuestro país. Profesor Sergio Pinedo, bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Alberto. Agradecido por la entrevista que se ha pactado por el día de hoy, de manera pues que es importante, ¿no?, hacer conocer a la teleaudiencia de UPA Noticias que uno de los retos importantes pues es tener que afrontar toda una situación escalofriante, ¿no?, de instituciones, de infraestructuras educativas, ¿no?, de las instituciones pues que no cuentan con las facilidades necesarias, vitales, prioritarias para este inicio de clase, ¿no?, en bastantes instituciones. Y lo que instamos a los directivos, a los padres de familia y a los docentes, reportar esas falencias, porque de lo contrario estaríamos nosotros pues apañando, solapando, ¿no?, y la carestía que va a sufrir pues de toda esta situación va a ser el alumnado, el magisterio en cada institución educativa. Bien, en este contexto, profesor Pinedo, ¿qué relación mantienen ustedes con el gobierno regional, específicamente con el gerente regional de educación, el doctor Oster Paredes? ¿Han estado ustedes en reuniones continuas respecto al inicio del año escolar 2022? Siempre se ha tenido esa coordinación, ha habido esa coordinación constante con la Gerencia Regional de Educación. Y nosotros, en las reuniones que hemos mantenido, siempre para conocer la garantía que existe desde la gerencia para el sector en la región. Y una de las prioridades pues fue la vacunación para toda la comunidad educativa, exclusivamente estudiantes y también docentes, ¿no?, la tercera dosis o las dosis completas, ¿no? Pero han ignorado tanto desde el gobierno central y en todas partes respecto al presupuesto, al financiamiento para afrontar este reinicio de las labores. Las infraestructuras educativas de la región, ¿no?, tienen un porcentaje enorme de desatención. Hay un 43%, ¿no?, que carecen de servicios de agua potable, ¿no?, y de desagüe también, ¿no? Hay un 79% de colegios sin conectividad, de manera que nosotros no podemos comprender, no podemos entender cómo es que el presidente de la República haya ya declarado la educación en emergencia, pero sin siquiera corresponder para ello el destino de un presupuesto adecuado. A estas alturas se abren los colegios, se reciben los alumnos con todas estas deficiencias, estimado Alberto. Sí, y esto, profesor Pinedo, parecería contradictorio en un gobierno donde quien nos dirige como presidente de la República es precisamente un maestro, como usted y como muchos de repente que están sintonizando la entrevista en la tarde de hoy. En este sentido, ustedes como maestros, ¿qué le dirían al presidente de la República, al profesor Pedro Castillo, que en su campaña pues siempre enfatizó que la prioridad iba a ser la educación, la atención en presupuestos para mejorar el sistema educativo peruano,
y sobre todo atender las necesidades de ustedes, los maestros. Así es, simplemente le decimos que recuerde sus palabras, aquellas promesas, y que todo lo que decía, pues, al menos nosotros sabíamos como dirigente del SUTEP y también entendíamos el perfil, ¿no?, de persona y de docente, que es el señor Pedro Castillo, ¿no? Entendíamos que era imposible, ¿no? Es una cuestión de populismo, ¿no? Pero al menos que se digne en destinar algo importante que está en la Constitución, el artículo 16 de la Constitución Política, con ese 6% que no es un favor que le está haciendo a educación. Lo que sería es cumplir lo que está plasmado, ¿no?, en la Constitución. Ese 6% de destino para presupuesto del PBI para educación. Con eso se afrontaría, se solucionaría toda una serie de situaciones en educación, infraestructura, también pago a maestros. Coméntenos cómo se vive estos momentos previos al retorno a la presencialidad en este emblemático colegio de Santiago de Chuco. Al momento estamos teniendo reuniones colegiadas, todos los docentes, primaria, secundaria, y siempre respetuosos de la normativa del Ministerio de Educación, Gerencia Regional de Educación, todas las disposiciones en aras de la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Después de 2 años de pandemia, ¿no?, de virtualidad que jamás va a reemplazar, pues, al docente, ¿no?, un trabajo presencial, como hemos acostumbrado. El problema es que en el Colegio César Vallejo de Santiago de Chuco, hace aproximadamente 8 años ya, que este colegio emblemático fue considerado para la construcción de más o menos algo de 70% de toda la infraestructura por una remodelación, ¿no? Por eso mismo llegó a llamarse emblemático, ¿no?, por el nivel de institución educativa y de infraestructura que iba a tener. Pero desde aquellos años hasta el momento no se concluía el trabajo. Las aulas hasta el momento no nos entregan. Estamos, la mayor parte de las reuniones, en una planificación de exigencia y de reclamo a PRONIED y a las empresas que están administrando este trabajo, que de manera irresponsable hasta el momento no cumplen. Solamente para muestras, un botón. Las duchas de una de los módulos de los servicios higiénicos quisieron probar antes de que se vaya una de las empresas, y se dieron con la sorpresa que al abrir, a pesar que había en las cañerías posteriores agua potable, pero no llegaba a salir, por ejemplo, el fluido por las duchas, ¿no?, por los cabezales. Y nos dimos con la sorpresa que solamente estaban instalados aquellos cabezales desde el concreto hacia afuera, pero no tenían conexión. No tenía conexión a la cañería. Cosas por el estilo, ¿no? Observaciones como aquellas. Entonces, así como aquellas observaciones, un sinnúmero de observaciones han sido consideradas ya por el equipo directivo, ¿no? Y hasta el momento, pues, hay módulos que al momento no se entregan. Entonces, las aulas tampoco de la misma manera están imposibilitadas, la empresa se resiste a entregar estos espacios pedagógicos, y va a ser imposible que el 28 tengamos nosotros aulas preparadas, ambientadas para la recepción de nuestros estudiantes. Es muy lamentable, profesor, lo que nos comenta, profesor Sergio Pineda, esta realidad, y que seguramente en muchas partes del país también se puede verificar y contrastar. Al respecto, ¿qué les ha dicho el director de la Unidad de Gestión Educativa Local, de la UGEL? También han llegado los reclamos a la misma UGEL, ¿no? Porque el inicio de estos trabajos colegiados empezaron, pues, con la intención de ser virtuales, por no tener un ambiente grande como para albergar a más de o aproximadamente 80 docentes, ¿no?
para este trabajo de reuniones y tuvieron que ser exigidas que sí se realicen presencialmente, porque así lo disponía la normativa. Entonces, ese reclamo se constituyó, pues, en una explicación de por qué nosotros habíamos decidido hacer eso. Y el director de RUGEL también ha tomado las cartas en el asunto y también está formando parte de este reclamo. El mismo nos ha manifestado que de no hacerse entrega, pues, no hacerse entrega de estas aulas para el 28, la institución tome con su director y docentes la iniciativa de tomarlo estas aulas, ¿no? De tomarlo. Entonces, nosotros pues queremos ser respetuosos, ¿no? Y estamos ahorita planificando un reclamo, una exigencia a partir ya de movilizaciones, ¿no? Marchas con pancartas, incluso una movilización al mismo Lima, ¿no? A la misma capital. ¿Por qué no puede ser así que 8 años, pues, y estén agendándose constantemente estas tareas importantes y no se concluyan, ¿no? Así es, estimado. Ese es un hecho, pues, condenable, profesor Pinedo, que hayan transcurrido 8 años, como usted acaba de precisar, y que este colegio tan importante, emblemático en la provincia de Santiago de Chuco, denominado César Vallejo, pues no esté apto para el inicio del próximo 28. Ahora, ¿cuántos alumnos al ver este colegio tan importante en la provincia de Santiago de Chuco, profesor, y que estarían en riesgo de quedarse, pues, todavía continuar su educación de manera remota y no presencial por esta negligencia de falta de seriedad en entrega de la infraestructura educativa? Son aproximadamente 900 estudiantes, ¿no? Son 27 aulas, pues, 27 aulas. Son aproximadamente 900 estudiantes, sí, así es, ¿no? Bueno, lamentable esto, profesor. Como una última ya pregunta para ir culminando la entrevista, imagino que también han tenido ustedes de este hecho, sabe aquí en el gobierno regional de La Libertad, el gobernador y el gerente de educación, ¿han tenido alguna respuesta sobre ello? Sí conocen, únicamente que aquí hay un reclamo que se manifestó al inicio de este año 2022, que habían en la lista 10 instituciones que no podrían iniciar las clases de manera normal, pero al Colegio César Vallejo no se le considera dentro de esos 10. Y nosotros día a día, en lugar de tener el trabajo colegiado preparatorio, ¿no?, para el inicio de las clases, ¿no?, en torno a temas didácticos, ¿cómo se llama?, de documentación vertebral para nuestro trabajo, ¿no?, y de planificación, tenemos que siempre estar discutiendo sobre cómo afrontar la solución respecto a la inhabilitación de estas aulas, ¿no? No funcionan los servicios higiénicos. O sea, nuestro colegio fue destruido hace 8 años con el ofrecimiento, ¿no?, en la época del señor Alan García, de los colegios emblemáticos, y al momento no nos entrega, ¿no? El Ministerio de Educación con PRONIET siempre ha incurrido en este problema, porque ningún colegio emblemático ha entregado hasta el momento. Si pudieran ustedes averiguar los colegios emblemáticos, ninguno los ha entregado al 100%, y siempre se han quedado así, porque las empresas lo que hacen, pues, es generar más gastos, adendas, ¿no?, nuevos presupuestos, que no les alcanza el presupuesto para cumplir la infraestructura, y así lo prolongan. Entonces, al final nunca entregan, y los docentes, los directores, lo que tenemos que hacer es, al final, invadir, pues, la institución, ¿no?, porque ellos nunca lo han entregado, y tenemos que nosotros solucionar de esa manera el tema. Ahorita el pedido es, ¿no?, tanto al gerente regional de educación como al gobierno regional de la misma manera, que consideren como un reclamo importante esto del Colegio Emblemático César Vallejo de Santiago de Chuco. Muy bien, le agradecemos, profesor Sergio Pinedo, por esta entrevista que nos ha brindado el día de hoy. Una preocupante realidad que, como decíamos, es la que se percibe, estamos seguros, en todo el territorio nacional, en colegios públicos que fueron con la intención de ser reconstruidos en su momento hace 8 años, como dice el profesor Pinedo,
se ofreció que este colegio emblemático, César Vallejo, en la provincia de Santiago de Chuco, iba a modernizarse. Han pasado 8 años desde el gobierno del expresidente García. Hoy estamos a 21 de marzo de 2022 y los chicos, los escolares, estarían posiblemente quedándose un año más de clases remotas porque no podrían ingresar al colegio. Una medida radical, como el profesor ha mencionado, es de que los llevaría a invadir el colegio. Eso es lo que el último recurso que ustedes harían, profesor. Así es, estimado señor periodista, y en estos próximos días hay una comisión que se está preparando ya para ir a Lima misma, ¿no? Para poder entrevistarse y buscar las soluciones del gobierno central. Exacto, y hay una respuesta inmediata porque estamos ya a una semana. Sabemos que el 28 es el plazo último que ha dado el gobierno para el retorno a la semipresencialidad. Muy amable, profesor. Y de manera muy breve, ¿no? Y de manera muy breve para hacer así. Díganos. Iniciando pues esta dirigencia también que nos ha tocado tomar la posta, ¿no? De seguir por la lucha en defensa del magisterio, es instarle al presidente de la República, desde la libertad, pues, y su dirigencia, a cumplir simplemente el 6%, a destinar el presupuesto que corresponde, ¿no? Y tener, pues, una palabra más coherente en torno a educación. Para educación no está haciendo nada, señores. Esto es lamentable. Muy bien. Pese a ser un maestro como usted, el presidente de la República, ¿no? Cuando esperábamos que como ser profesor iba pues a invertir y a proyectarse mucho mejor en temas educativos y a darle, como el profesor Castillo anunció en su campaña, a priorizar la educación en el país, y por lo que usted nos comenta y vemos la realidad, no es lo que él ofreció y es el panorama que vivimos. Profesor Pinedo, muy amable. Gracias, muy amable. Estaremos en comunicación para una próxima entrevista. Vamos a ir a una pausa, 12 de la tarde con 35 minutos y regresamos con más en la entrevista.